Le damos la bienvenida al siguiente panel, por favor. Invitamos al doctor Chiquiar a que nos haga el favor de acompañar. Ya está por acá Alicia Salgado, Delia Paredes y también Andrea de León, por favor, si nos acompaña. Sí, ok. Muy bien, vamos a continuar en esta lógica que tiene nuestra conferencia, que aborda temas de interés político, temas de interés económico, temas de interés turístico, a tener ahora el panel sobre las perspectivas económicas que incidirán en el desarrollo de la actividad turística. Para ello, me da mucho gusto presentar el día de hoy a la maestra Delia Paredes, directora ejecutiva de análisis económico de Banorte, Andrea de León, de Pricewaterhouse, socia de impuestos, y al doctor Daniel Chiquiar, director general de investigación económica de Banco de México. Bienvenido una vez más a un evento de la Universidad de Anáhuac, de la Facultad de Turismo. Y bueno, por supuesto, decirles que nos sentimos privilegiados con la presencia de Alicia Salgado, titular de la tercera edición de Enfoque Noticias, quien nos hará el favor de hacer la moderación de este panel, digamos, en la próxima hora. Alicia, muchas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ti y a todos. Muchas gracias, bienvenidos. Y además, qué bueno que permanecen. Estaba leyendo con mucho interés un poco la revista que ha realizado la Facultad, el panorama de la actividad turística en México, en coordinación con el Consejo Nacional de Empresas Turísticas. Y ciertamente creo que en la medida en que se ha convertido en una política pública integral, con una visión de Estado, no solamente hemos podido tener una mejor captación de datos turísticos, antes solamente podíamos saber de los flujos turísticos internacionales por el Banco de México. Hoy se puede perfectamente calcular el impacto económico que tiene la actividad, el impacto regional. De hecho, llega a ser verdaderamente sorprendente cuando uno ve que entidades como Chihuahua, que está alejada de las costas y no necesariamente es un destino turístico, tiene recibe del impacto total o de la actividad económica que tiene registrada, más o menos el 13% está relacionado con la capacidad de recepción de flujos turísticos y más en zonas de alta marginación. Esta parte es muy interesante. Por eso el hecho de que se platique sobre las perspectivas turísticas para México en el 2018, un panel de economistas que conocen de la actividad y además el impacto que tienen, pues a veces los precios, a veces el tipo de cambio, a veces simple y sencillamente la violencia o la inseguridad en la captación de ingresos turísticos por inversión y o por consumo, pues nos da mucho gusto de tener aquí. Y la tercera, pues el tema de impuestos. El cambio que ha generado Estados Unidos con su reforma fiscal nos ha puesto el dedo en la llaga de un factor importante. En nuestro país el visitante paga hasta por venir. Eso no es normal, pero gracias a ese pago, al DNA, se puede promover la imagen de México en el mundo. Y honestamente, es el único elemento de presupuesto base cero que yo he encontrado en toda la estructura programática del gasto público. Ojalá lo arremedara. O sea, que uno sepa que un impuesto va para algo productivo, sería increíble, ¿no? ¿En qué se gasta lo que se cobra? En fin, vamos a comenzar con esta presentación, que es justamente Panorama Económico de México. Es un honor, además, para mí, moderar esta mesa con el director general de Investigación Económica, Daniel Chiquiar. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto. Bien, bien, gracias. ¿Tú cómo has estado? Pues feliz de tenerlo, ¿no? En esta mesa que nos han invitado a moderar. ¿Por qué no nos platican cómo está viendo justamente los retos de la política monetaria? El apuntador. ¿Tienen el cambio de presentación o alguien lo va a dar? Ah, perdón. Ah, ya lo vi. Ah, perdón, gracias. Muchas gracias. Sí, con todo gusto. Traigo una muy breve presentación
en la que quiero describir un poco el contexto desde el punto de vista del Banco de México y haciendo énfasis en lo que es nuestro objetivo prioritario, que es el comportamiento de la inflación, que pues dicho sea de paso ha sido uno de los temas más álgidos en los que el debate relativo a la economía nacional ha estado en estos momentos. Obviamente otro tema y que de una manera marginal, porque ya tuvimos una presentación muy completa al respecto, pero que también está influyendo, que es el tema de la negociación del Tratado de Libre Comercio, lo tocaré un poco, pero en términos de cómo ha influido a la visión del banco, a las acciones del Banco de México y las perspectivas. Entonces, muy brevemente voy a dar el contexto del banco para luego poder entrar en temas que quieras profundizar. Entonces, haciendo un poco de historia para saber dónde está ahorita ubicada la economía mexicana, sobre todo en términos del comportamiento que ha presentado la inflación, yo creo que este diagrama es un poco útil para ver cómo ha habido una secuencia de choques a lo largo de los últimos 2 años y medio que han impactado de manera importante al comportamiento de la economía en general y de la inflación en particular. Remontémonos a julio de 2014. Poco antes de esa fecha, los precios del petróleo estaban en alrededor de $100 por barril. México estaba logrando un superávit importante en términos de sus exportaciones petroleras. Sin embargo, por acontecimientos a nivel global, hubo una caída muy importante en los precios del petróleo. De manera relativamente simultánea, también había muchas dudas respecto al ritmo, a la velocidad y a la magnitud en la que varios bancos centrales de economías industrializadas, en particular la Reserva Federal, iban a normalizar su postura de política monetaria después del gran relajamiento que se dio después de la crisis financiera global. Estos dos elementos, como lo voy a ilustrar en unos momentos, empezaron a presionar el tipo de cambio real de México. La respuesta natural de México ante el choque de términos de intercambio y ante la mayor presión monetaria esperada por parte del resto del mundo, pues depreció el tipo de cambio. Si bien inicialmente eso no se vio en la inflación, porque en 2015, si recuerdan, tuvimos un mínimo histórico en inflación, porque a pesar de estos choques, la política monetaria seguía operando, teníamos una baja inflación subyacente y además hubo algunos elementos que ayudaron en 2015 a que la inflación fuera baja, la reducción en los precios de servicios de telecomunicaciones como respuesta a la reforma estructural en ese sector, así como... Y la misma caída de los precios del petróleo, ¿no? O sea, los precios al consumidor en energéticos no impactaron. También, pero vamos a ver cómo eso se revirtió después. Precisamente, pero entonces en ese momento todavía no se veía en la inflación, pero ya veíamos en el banco una presión incipiente derivada del comportamiento de la economía global y cómo nos estaba impactando. Luego en 2016 ya empezó a impactar, se empezó a ver esto en el tipo de cambio y pues viene el proceso electoral de Estados Unidos con toda la retórica proteccionista y la retórica específicamente dirigida a México por parte del candidato que eventualmente ganó la presidencia, el señor Trump. Entonces, durante ese año, durante buena parte de 2016, los precios del petróleo seguían bajos, las finanzas públicas se ajustaron para reconocer esa reducción en el precio del petróleo, Pemex se ajustó en ese sentido, pero pues el proceso electoral en Estados Unidos y el eventual resultado que tuvimos nuevamente implicó mayores presiones al tipo de cambio. Viene noviembre, gana Trump e inicialmente mantiene su retórica contra México y entonces pues en diciembre de 2016, enero de 2017 tenemos el peor desempeño del tipo de cambio hasta ese momento. Recuerden que en ese momento hubo días en que llegamos a 22 pesos por dólar. Todo eso pues, obviamente estaba implicando riesgos para la inflación y a eso hay que añadir otros elementos que se sabe, que no voy a decir ninguna noticia aquí, que pasaron. Fue la liberalización de los precios de la gasolina en un contexto en el que habían presiones al alza en los precios internacionales y el tipo de cambio estaba a los niveles que estaba, pues obviamente implicó el llamado gasolinazo, ¿no? Hubo un aumento muy importante en el precio de las gasolinas en enero de 2017
también otros energéticos como el gas LP mostraron incrementos en ese momento, y entonces la inflación, y ahorita vamos a ver una gráfica al respecto, se incrementó de una manera significativa. Luego, a lo largo del año, si bien la retórica se calmó ligeramente por parte del gobierno estadounidense hasta antes de las negociaciones formales, y entonces el peso incluso empezó a apreciarse nuevamente, hubo otros golpes a lo que es el componente no subyacente de la inflación. En particular, hubo aumentos en algunos precios agropecuarios, tarifas de autotransporte, y luego, después de esa calma, digamos hasta agosto, en la que de cierta manera parecía que la inflación incluso podría haber cambiado de tendencia, viene a partir de septiembre nuevos choques. Primero, un nuevo recrudecimiento en la retórica por parte del gobierno estadounidense, sobre todo a lo largo de las negociaciones, y la misma incertidumbre asociada con las negociaciones del Telecán, pues empezó a incidir nuevamente en el tipo de cambio. También hubo incrementos muy importantes en los precios energéticos y de algunas verduras y frutas, asociados mucho a factores climatológicos fuera de México. Por dar un ejemplo, el gas LP subió de un día para otro en casi 100% en Estados Unidos debido a los fríos, a la temporada de un alto nivel de congelamiento, literalmente, en algunas ciudades. Y también al cambio del balance energético mundial, porque hoy pues todo el mundo consume más gas. Claro. Natural y LP, y los chinos comenzaron a cambiar el balance mundial, ¿no? Claro, eso ha venido influyendo, digamos, desde una baja frecuencia, pero a finales del año hubo un brinco de un día para otro cuando entró el frente frío en Estados Unidos, y eso nos pegó directamente, porque ya el precio del gas LP en México está liberalizado, entonces reconoce los movimientos del precio internacional. Las frutas y verduras también, por ejemplo, las mismas condiciones climáticas en Estados Unidos provocaron malas cosechas de algunas frutas, por ejemplo jitomate, y entonces subió el precio del jitomate también en México. Entonces, en pocas palabras, hemos tenido toda esta secuencia de choques que se ha venido reflejando en la inflación. Muy brevemente, aquí vemos del lado izquierdo cómo se ha venido comportando el precio del petróleo. Vemos la fuerte caída que se dio en 2014, tal como lo describí. La gráfica del lado derecho muestra toda la incertidumbre que había venido habiendo acerca del proceso de normalización de la política monetaria en Estados Unidos. Estas curvas, lo que ilustran es la expectativa en el mercado de cómo se va a ir incrementando la tasa de referencia de diferentes bancos centrales, y vemos que en 2015 se esperaba una normalización mucho más rápida. Esta se retrasó, pero había incertidumbre, y hoy por hoy, a pesar de todo este retraso, ya se espera que la normalización sea tan rápida como para llegar a los niveles que se esperaban en 2015. Entonces, toda esa incertidumbre también ha pegado en los mercados financieros. Aquí vemos cómo todo esto ha venido pegándole al tipo de cambio y a su volatilidad. Vemos cómo episodios particulares, como precisamente los que se mencionaron en la conferencia anterior, cuando Trump dijo de que iba a mandar ya la orden ejecutiva para salirse del Tratado de Libre Comercio, cuando hizo declaraciones en términos de que era el peor, habían brincos en el tipo de cambio que pues provocaban obviamente un riesgo de que esto contaminara las expectativas de inflación. Y finalmente, como ya lo dije, en 2017 tuvimos primero la depreciación del tipo de cambio real por estos eventos, los efectos de la liberalización de los precios energéticos, así como al final del año otros eventos que ya dije, que condujeron a que la inflación, como lo pueden ver aquí, hasta diciembre del año llegara a niveles muy elevados. En particular, ahorita hablo un poco de los datos de la primera quincena de enero que ya se publicaron el día de ayer. Que pero además son muy positivos, ¿no? Porque sí, pues ahí se ve. Se advierte la caída. Exacto. Era de esperarse que pasara esto en enero, porque se deshace el efecto aritmético del aumento de un año antes en los energéticos. Es decir, todo el año estuvimos acarreando el efecto aritmético de que los precios de los energéticos están mucho más elevados que el mismo mes del año anterior. Pero una vez que entramos en enero de 2018 ya estamos comparándonos contra los precios que ya habían subido hace un año, y entonces la inflación anual, como lo puedes ver ahí, bajó de una manera significativa. Sigue estando alta,
pero por lo menos ya estamos viendo que sí se están deshaciendo algunos de los efectos que habíamos tenido a principios del año pasado y que condujeron a que la inflación llegara a niveles tan elevados. De hecho, aquí podemos ver eso, lo que estás diciendo. Vemos cómo todo el año pasado la inflación aumentó, en parte por el aumento de la subyacente, que es un reflejo de la depreciación del tipo de cambio real, como también de una manera muy importante por algunos elementos de la no subyacente. Aquí, por ejemplo, las barras rojas que son tan grandes durante 2017 es el impacto de la inflación directo de los energéticos. Vemos cómo todo el año pasado los energéticos estuvieron incrementando la inflación en más de 1,5 puntos, más o menos, mes con mes, ¿no? Y eso a pesar de la política de suavización de precios que estableció. Exactamente. Sí, ahora la política de suavización tuvo efectos heterogéneos a lo largo del año, porque sí hubo momentos en los que empezó a bajar el precio internacional. Teníamos la suavización, obviamente finalmente ayudó a que la inflación no subiera más, ¿no? Pero pues es una política que obviamente lo que está haciendo es nada más retrasar un poco respecto a los shocks internacionales como reaccionan los precios domésticos. Finalmente vemos que en la primera quincena de enero ya se retrocedió significativamente en cuanto a este efecto, si bien todavía hay un efecto importante porque los precios del gas LP siguen elevados a nivel internacional. Entonces eso no permitió que la barra roja bajara totalmente, pero también las frutas y verduras de cierta manera se están normalizando un poco. Pero finalmente tuvimos un episodio de inflación muy elevada. Para no quitar mucho tiempo, me voy a ir rápido nada más en cuanto a la respuesta que tuvo el Banco de México. Desde diciembre de 2015 y más intensamente en los siguientes episodios, vean cómo fuimos subiendo la tasa de referencia del banco, esto con el objeto de evitar que todos estos choques contaminaran las expectativas de inflación y entonces que se diera el ajuste de precios relativos que naturalmente la economía debe de tener, pero que no hubiera una contaminación que eventualmente condujera a una espiral inflacionaria. De hecho, lo que podemos decir con la gráfica del lado derecho es que después de tener una política expansiva, pues con todo este ciclo de incrementos por parte del Banco de México, ya estamos en una situación ligeramente restrictiva. Es decir, el Banco de México sí está contribuyendo a que la inflación eventualmente baje de nivel de una manera importante. A pesar de estos choques, solo quiero poner en contexto muy brevemente cómo es diferente hoy la economía del pasado, porque en la gráfica del lado izquierdo estamos comparando el choque actual en términos del movimiento del tipo de cambio real con choques desde los 80s y vean cómo la magnitud del choque que sufrió la economía hoy no es muy diferente en términos de su orden de magnitud que la crisis de 82, que la crisis de 95 o cuando cayeron los precios del petróleo en 86 a $8 por barril. Pero la volatilidad es menor. Exactamente. En la gráfica del lado derecho vemos que las consecuencias inflacionarias han sido mucho menores. Ahorita nos estamos peleando porque la inflación llegó a casi 7%. En choques similares en el pasado, vean cómo la inflación había llegado a casi 200%, a más de 50%. Es decir, a pesar de todo, tenemos una economía muy distinta. Gracias a la flexibilidad, el régimen de tipo de cambio flexible, la autonomía del Banco de México, la política de objetivos de inflación que ha adoptado el banco y la ausencia de dominancia fiscal han ayudado a que a pesar de esos choques tan grandes, la respuesta de la inflación sea mucho menor al pasado. Entonces también es importante. Es uno de nuestros activos, ¿no? Pues sí, claro. yo creo que es un activo que hay que cuidar mucho. Sí. Toda la estabilidad macro que hemos logrado a partir de todos estos cambios institucionales. Entonces, obviamente, a pesar de todo, hemos mantenido las expectativas de inflación de largo plazo ancladas, es decir, los agentes económicos sí están reconociendo que hubo un brote temporal de la inflación, pero a largo plazo siguen esperando que converjamos a niveles congruentes con la meta del Banco de México. Y además hay algunos elementos que nos hacen pensar que este año se van a revertir varios de los choques que nos pegaron el año pasado. Por ejemplo, viendo los futuros del gas LP,
pues podemos esperar que sí en los próximos meses haya una reversión de estos elevados niveles. También si vemos los precios de algunos frutos y verduras que nos pegaron muy fuerte el año pasado, vemos que los incrementos que hubieron el año pasado eran totalmente atípicos respecto a la distribución de estos precios, es decir, normalmente va a haber una reversión a la media en estos precios y eventualmente eso debería de contrarrestar los altos niveles de inflación que tuvimos el año pasado. Entonces, ya para terminar, básicamente, dado lo que hemos hecho en el Banco de México, estamos esperando que la inflación alcance hacia finales de este año niveles más cercanos al objetivo de 3%, si bien esta convergencia podría ser más lenta de lo que esperábamos antes de que se dieran los últimos choques que se dieron a finales del año pasado, y obviamente esta convergencia descansa en supuestos es condicional a que haya un comportamiento ordenado del tipo de cambio este año, que haya una reducción importante en la inflación no subyacente a partir de enero de 2018, que ya vimos que sí se está dando, pero que perdure en los siguientes meses, y que no hayan presiones de demanda, sobre todo provenientes del mercado laboral. Obviamente, de todos modos, sí tenemos que reconocer que hay riesgos alrededor de esto. Tenemos la incertidumbre que todavía hay respecto a la negociación del Tratado de Libre Comercio. En el pasado hemos visto que cuando hay procesos electorales en México sí pueden haber episodios temporales de volatilidad en el mercado cambiario. Entonces vamos a estar muy atentos a eso para evitar de que esos riesgos puedan implicar un desvío de la inflación respecto a la trayectoria que el banco espera. Y entonces en ese sentido, como nada más para terminar, pues vamos a mantener una postura monetaria que fortalezca el anclaje de las expectativas de inflación y que logre la convergencia de la inflación a la meta después de este episodio que acabo de describir. Entonces, pues básicamente esa es la visión del banco en cuanto a su objetivo. Bueno, este es el principio, ahorita vamos a preguntar mucho, ¿no? Claro. Sobre todo porque viene a principios de febrero la reunión de política monetaria y en función de estos resultados y también de la llegada de Jerome Powell a la Reserva Federal, habrá que ver cómo se comporta la Reserva en el inicio de año para levantar tasas y ustedes están, o sea, esta perspectiva de que las tasas México y Estados Unidos deben ir en sincronía, pues han provocado que la mayor parte de los analistas estén esperando ya un ajuste de política monetaria adicional en esta reunión de febrero, ¿no? Sí, así es. Bueno, efectivamente, la mayoría de los analistas esperan eso. Yo no podría decirte qué va a ser la Junta de Gobierno. No. O sea, finalmente la Junta pues va a tomar su decisión tomando en cuenta todos esos elementos, considerando lo que se espera que haga la Reserva Federal, pero también considerando el desempeño que ha mostrado la inflación. O sea, estos datos sí van en línea con lo que nosotros estábamos esperando que sea el cambio de la reversión de la inflación en enero. Entonces, no puedo adelantar qué se va a hacer. Obviamente, si se da un aumento, como es de esperarse eventualmente durante este año, varios aumentos incluso se esperan por parte de la Reserva Federal, es un elemento a considerar. Pero también toma en cuenta de que el Banco de México ya subió muchísimo más que la Reserva Federal. Es decir, hemos subido en comparación con la Reserva Federal mucho más de 300 puntos base. Entonces, ese diferencial nos da holgura de que si las condiciones internas son tales de que el banco no necesariamente se vea forzado a seguir la reserva, pues existe esa holgura. Ahora, nuevamente, como te digo, pues obviamente la decisión final depende de la interacción y la evaluación que cada miembro de la Junta hace respecto a las condiciones. Bueno, justamente para hablar de las expectativas de mercado, ya tenemos aquí a la maestra Delia Paredes Mier, ella es directora ejecutiva de análisis económico de Grupo Financiero Banorte. Recientemente hicieron un ajuste de sus expectativas y la verdad son bastante positivas, en mi opinión. Delia. Así es, tenemos Es que creo que tenemos problemas con el micrófono. Bueno, no, creo que sí. No, muchas gracias, encantada de estar nuevamente participando este año en esta mesa. Pues sí, y las perspectivas, a mí me toca dar un poco el panorama que tenemos para este año, pero si me permiten, en lugar de eso, lo que quiero es hacerles un poco de sentido de por qué tenemos este escenario
pues optimista, como lo dice Alicia, ¿no? Y es que pues se podrán imaginar que si para los economistas normalmente es bien difícil estar acertando en nuestros estimados en un ambiente en el que sabemos más o menos qué va a pasar, imagínense el grado de dificultad que implica tener un escenario altamente incierto como el que tenemos actualmente, en particular para la economía mexicana. De hecho, algo que se nos olvidó preguntarle al doctor Chiquiar, pero igual tú nos podrías adelantar y más nos va a explicar el contenido justamente Andrea, es el efecto final que tuvo sobre el tipo de cambio la aprobación de la reforma fiscal, porque ha tenido un elemento importante inclusive en salida de flujos de empresas turísticas. Por ejemplo, los grandes corporativos como Marriott o como Hilton, que son las dos primeras cadenas mundiales de hotelería, han reportado que van a tener que pagar algo así como, o detener en inversiones por reconocimiento de pago de dividendos de sus operaciones fuera, algo así como $3,000 millones uno y $4,000 millones el otro. Y eso implica que en el plan que dieron a conocer, pues difieren sus inversiones en México. O sea, no las suspenden, pero se difieren. Hay cosas que se importan, ¿no? Exacto, ese es uno de los riesgos que a lo mejor no es de los que no hablamos tanto, ¿no? Tenemos el Telesecán y las elecciones y eso ocupa nuestro tiempo, pero no hay que dejar de lado efectivamente la reforma fiscal en Estados Unidos. Déjame empezar nada más un poco con 3 temas del entorno internacional, porque nunca nos podemos desprender de este tema. Es un año que tiene perspectivas de crecimiento por 8º año consecutivo. El FMI acaba de publicar esta semana su perspectiva de crecimiento y la revisó al alza a 3.9%, tanto para este año como para el que sigue, basado básicamente en el impulso que va a dar la reforma fiscal al crecimiento en Estados Unidos. Si ven, además, en la gráfica de abajo, es el año en el que el FMI tiene el menor número de países en recesión, el 2018. Un crecimiento además sincronizado, la gráfica de arriba lo que hace es la diferencia entre la máxima tasa de crecimiento y la mínima en cada una de las regiones que pongo ahí, avanzados y emergentes, y si ven las diferencias en el crecimiento se han ido reduciendo, lo cual implica que pues los países avanzados están creciendo entre 2–2,5%, un poquito a lo mejor esto en emergentes es diferente porque hay una variedad más amplia de países, pero la diferencia en tasas de crecimiento también ha venido reduciéndose. Ya lo platicaban antes, es un año en el que va a haber un retiro de liquidez por parte de los bancos centrales, el impulso masivo, estímulo masivo que hubo en términos de política monetaria a raíz de la crisis, pues es hora de irlo quitando en 3 pasos. El primero, si recuerdan, lo que hicieron fue comprar bonos y aumentar el balance. El primer paso de esto es pues reducir el ritmo de compras, inclusive hasta dejar de comprar, es lo que conocemos como tapering. El Fed en Estados Unidos empezó hace un par de años, el Banco de Inglaterra también ya inició y el ECB pues está iniciando este año. También recuerden que el Banco Central Europeo pues fue el último que empezó a dar este tipo de estímulo. El segundo paso en este proceso no necesariamente, bueno, el primer paso sí el tapering, pero los otros 2 pues han sido simultáneos, es el alza de tasas. Recuerden que llevamos pues casi 10 años con las tasas casi en 0%, entonces los bancos centrales pues están empezando a subir esa tasa a lo que se llama el normal y ahí hay un debate impresionante sobre cuál es este nivel. Ya lo vimos esto por parte del Banco de Inglaterra, lo estamos viendo en el Fed, de hecho para este año estamos esperando que suba en 3 ocasiones su tasa de referencia por un total de 75 puntos bases o 0.75%. Y el tercer paso es, ya dejamos de comprar, pues ahora vamos a reducir el balance, ahora es al contrario, ahora vamos a vender los bonos y a sacarlos y eso va a tener un efecto sobre los mercados financieros y sobre los mercados de bonos. El Fed empezó a hacer esto el año pasado, en octubre del año pasado, todavía faltarían los otros bancos centrales que inicien. Pero bueno, esto es el entorno de tasas que vamos a tener en el mundo.
Y por último, pues no debemos olvidar que en los últimos años la discusión económica ha dado paso a la discusión geopolítica y los mercados están cada vez más atentos a todo lo que sucede en las distintas regiones. Y vaya que este año pues seguimos teniendo temas importantes en la agenda. En Europa, pues como saben, ya Alemania lleva 100 y tantos días sin poder formar gobierno. Este domingo el Partido Socialdemócrata dio su visto bueno para que pudieran negociar con el Partido Conservador de Angela Merkel, lo cual pues es un paso hacia adelante. Parece ser que sí podrá formarse la coalición. Vienen elecciones en Italia. Estas son importantes, entre otras cosas, porque Italia es el tercer país más endeudado del mundo y con la población más antieuropeísta que hay, ¿no? Y es una de las pocas pues, elecciones que hay ahí pendientes, en donde los partidos anti-establishment pues también podrían tener ahí una ganancia. Pero la buena noticia es que ayer empezaron la renegociación de su deuda, ¿no? Que ese es un tema crítico para la resolución del problema de liquidez en Europa, ¿no? Exactamente. Corea del Norte, pues, ¿no? Ya, ¿qué decir? Presumiendo el tamaño de cada botón que tenían el uno y el otro líder. Vamos a ver cómo juega esto en las Olimpiadas, ¿no? Por lo pronto van a desfilar juntos Corea del Norte y Corea del Sur, un poco en un intento pues de hacer que no vaya a ocurrírsele hacer una prueba nuclear en lo que está la inauguración de las elecciones mientras nadie está mirando. Pues bueno, eso es un tema que hay ahí, un tema que tiene que ver con la relación entre China y Estados Unidos, con la relación, pues la política exterior de Estados Unidos, que pues uno de los errores más importantes es todo este tema que hemos hablado del bilateralismo en términos de comercio internacional. Pues también quiere cancelar el tratado que tiene con Corea del Sur, que es su aliado y que es el vecino del que le está amenazando para bombardear, ¿no? Entonces, bueno, en ese tipo de lógica, pues son estos los temas geopolíticos que los mercados van a estar viendo. En Estados Unidos, pues hay elecciones de medio término, está actualmente la discusión del presupuesto. Los demócratas pues cerraron el gobierno este fin de semana, no se arregló, se aventó la lata para principios de febrero, pues esto también va a ser algo que va a estar en la mente de los inversionistas. Desde luego la renegociación del Telesecan es un tema no nada más que atañe a México, Canadá y Estados Unidos, sino a todo el mundo, porque un poco es la prueba de la relación que va a querer tener Estados Unidos con sus otros socios comerciales, ¿no? Entonces es bien importante a nivel global. Y bueno, una agenda completa en Latinoamérica de elecciones. En Colombia tenemos el Congreso en marzo, presidenciales en mayo, México julio, en Brasil octubre. Ya, bueno, ayer conocimos el revés para Lula da Silva, que no se va a poder, al parecer, presentar a la elección. Y Venezuela, ahí dice octubre, pero también ayer es cuando decidieron que iban a llamarlas para abril, ¿no? Esas elecciones. En México, como les decía, 3 riesgos bien importantes que hay que tener en cuenta a la hora de que pensamos cómo va a desempeñarse la economía este año. Desde luego las elecciones, la renegociación del Telesecan, la reforma fiscal en Estados Unidos. Y bueno, el próximo panel vamos a discutir este tema a profundidad. Yo nada más quiero dejarles con algunas reflexiones. La primera es el tamaño de la elección. Es una elección sin precedentes, ya nada más por el número de puestos que hay en juego, 3,406, el cual pues incluye el presidente, la renovación del Congreso, pero además 9 gobernaturas de estados, diputados locales y 1,636 ayuntamientos. Fechas cruciales, estamos al principio de la elección, ¿no? Muchas veces participando en discusiones, parece que la elección es mañana y no ha empezado ni la campaña, ¿no? Ahí tienen un poco las fechas importantes. Va a haber 3 debates, 22 de abril, 20 de mayo y 27 de junio. Esto es importante porque esto también pues, puede ser que tenga un impacto sobre los resultados y sobre los mercados. Y ahorita les voy a explicar por qué. Una elección también en el que tenemos nuevos elementos. El electorado está tan fracturado
que los partidos lo que han decidido es que van mejor si van en alianza que solos, ¿no? Y entonces pues tenemos ahí las 3 principales alianzas. Y el otro punto es que por primera vez se va a poder dar el caso, si es que consiguen las firmas, de que vamos a tener candidatos independientes. Aquí recuerden que hay 2 cosas que tienen que cumplir los que quieran presentarse con candidatura independiente. La primera es que tienen que juntar 866,593 firmas, pero no se vale todas en tu estado o en tu casa o de tu familia, ¿no? Tienes que además tener por lo menos representación de 1% del padrón nominal en 17 estados. Por ahora, pues a la fecha de este reporte del INE no teníamos, el que más llevaba era 15 estados, Ríos Peters, pero no todavía con las firmas, ¿no? ¿Y qué tanto influyen ahorita, en ese momento, en los mercados y en la percepción de los analistas, las encuestas? ¿Sí influyen? Ahorita, porque estamos empezando, no tanto, pero te voy a enseñar más hacia adelante cómo es que empiezan a influir en los mercados. O sea, eso de que dicen que la posibilidad de ganancia que pudiera tener un candidato, sobre todo de la alianza, o sea, AMLO, muchos analistas y calificadoras lo han previsto como un escenario donde podría haber un ajuste importante del tipo de cambio y también de la caída de la inversión en México. ¿Sí se prevé? Pues evidentemente a medida que vayamos conociendo los programas de cada uno de los candidatos, pues los mercados van a poner sus fichas, ¿no? En donde ven más probabilidad y cuál sería su previsión en ese caso, ¿no? Y eso pues es un tema que ahora lo toco. Esto es un poco los temas, las preguntas que pensamos que van a tener que contestar los candidatos, pues pasan por corrupción, la economía, la implementación de las reformas, la seguridad pública. Y bueno, hemos visto diferentes candidatos hacer algunas propuestas ahí de corte más populista. Las campañas importan, ahora que hablas de las encuestas, ¿no? La encuesta de la derecha es cómo arrancamos. Digamos, esta es la de Mitofsky, de la primera que hay en enero, y no es por ninguna otra razón, sino porque es la única que hay publicada a enero. Todos los demás todavía no han dado a conocer sus resultados, pero vean de las últimas 2 elecciones, cómo sí cambió la dinámica de cómo empezó, ¿no? En el 2006 estaban el PAN y el PRI empatados, López Obrador muy de lejos, y pues como terminó la elección fue totalmente diferente. Lo mismo tenemos en el caso del 2012, ¿no? Entonces eso pues de menos lo que nos dice es que sí es importante la campaña y sí hace que la gente pues se convenza o no de un candidato o por otro. Y en este sentido, aquí hicimos un ejercicio de cómo se movieron las principales variables financieras y lo que vemos es, básicamente la línea roja es el comportamiento y las líneas grises son 2 desviaciones estándar de la tendencia que estaba llevando este indicador. Cuando las encuestas empiezan a cruzar, es cuando el tipo de cambio, por ejemplo, en 2006 lo vemos empezarse a desviar de la tendencia que lleva, 2 desviaciones estándar arriba. Si ven, el día de la elección, ya con el resultado, pues vuelve a bajar. Lo mismo, la misma dinámica la vemos en las tasas de interés, inclusive en la bolsa de valores. Entonces, pero es muy puntual, es el efecto en el momento. Exactamente, es el efecto en ese momento. La demografía es interesante este ejercicio que hacen. Un poco el resultado es Mitofsky otra vez y los globos rojos es el padrón nominal del INE, ¿no? Por sexo, 48% del padrón son hombres, 52% mujeres. Ahí, bueno, vean más o menos la preferencia. Lo que yo destacaría es que 30% no sabe todavía por quién va a votar, ¿no? Que eso es, por eso las encuestas son importantes, pero a medida de que se desarrolla el proceso, no tanto al inicio. Por edad, pues también tenemos una importante bracket de población joven que va a votar por primera vez, que está entre los 18 y 29 años. Esto implica que es su primera y a lo mucho su segunda elección. Es casi 30% también del padrón. Otra vez vemos 30% casi no sabe por quién va a votar. El 40% son entre 30 y 49 años
y 31%, 50 años o más o menos, pues la misma historia, 30% no saben por quién van a votar. Un poco aquí, los top 10 concentran 60.3% de los votos, son estos estados que están aquí, de los cuales en 8 va a haber también elecciones a gobernador, y eso pues también puede tener una influencia sobre el resultado electoral a nivel nacional. Pasando al TLC, pues realmente no mucho más que añadir. Yo creo que nuestro presentador anterior sentó muy bien el debate en dónde está la cosa. Nada más pues destacar un poco que sí, los tiempos políticos eventualmente importan, porque si acaban en marzo la negociación, en Estados Unidos tienen que dar un periodo de 90 días de consultas privadas para luego poderlo llevar al Congreso. Y aquí hay que pensar que la sesión del Senado, la sesión ordinaria, acaba el 30 de abril y que yo no creo que vayan a querer hacer nadie una sesión extraordinaria después del 30 de abril, ahora sí en plena campaña electoral. Pero eso tal vez explica un cambio en la retórica estadounidense o en la posición estadounidense. En la entrevista que dio a principios de semana Wall Street Journal el presidente Trump, señalando la posibilidad de que se flexibilicen los tiempos, se haya inclusive una 9ª o 10ª ronda que pudiera irse al mes de julio. Eso te da muy bien paso para que ellos mismos puedan sortear la presión de la negociación y de la ratificación hasta el siguiente periodo de sesiones, que nos llevaría esto hasta el 2019. De hecho. Exactamente, porque además ellos también tienen presión política. Claro. Ellos están negociando bajo el Tape Promotion Authority, o TPA, y que les expira el 30 de junio. Lo que hace este el TPA… famoso fast track. Sí, el fast track. Pero el famoso fast track lo que hace es que el gobierno va, negocia el tratado y se regresa con el Congreso y el Congreso vota sí o no. ¿Me gustó? No me gustó. Si no tienen TPA y pueden seguir negociando, pero a la hora de que se voltean al Congreso para aprobación, el Congreso por procedimiento se tiene que meter a cada una de las partes del tratado, lo cual quiere decir que pueden muchas cosas cambiar a lo que se negoció en las mesas y en las rondas. Con lo cual, pues tampoco es un escenario deseable. Ya, factor de incertidumbre. Exactamente. La reforma fiscal, pues le dejo a Alejandra que lo explique mejor. De corto plazo, lo que prevemos es que no va a tener un impacto o no está teniendo un impacto en lo que es en capitales de carácter financiero, porque las inversiones en bonos, en fondos de pensiones y demás están exentos de esto. Luego ahorros en banca de inversión y en ahorro y títulos de crédito colocados, pues tienen withholding tax de 4.9%, que tampoco hace diferencia. Lo que sí es que podemos ver menores ingresos fiscales para la Secretaría de Hacienda ante la pérdida de ventaja fiscal contra Estados Unidos y todas las estrategias, bueno, pues que me imagino que la profesión de hoy es ser contador o ser abogado, ¿no? Con todas estas cosas, los economistas definitivamente erramos este año la profesión. Y bueno, en el mediano plazo pues va a disminuir los incentivos para invertir en México y ahí pues ya será tarea de la próxima administración ver cómo le llega a este problema. Con esto pues los supuestos que hicimos nosotros para nuestros escenarios pues son los siguientes. Número 1, va a ser muy diferente la historia de la primera mitad del año que de la segunda mitad en términos de las variables financieras, o sea, tipo de cambio, tasa, bolsa. En la primera mitad vamos a ver muchísima volatilidad que se puede revertir en la segunda mitad, pues dependiendo de los escenarios, del escenario que al final del día pues se materialice. Que en cambio, las variables reales lo que vemos es que la dinámica es muy poco probable que cambie antes o después, porque pues ya lo dijo Fernando, una vez que se dice que se va a salir uno del tratado, pues tardan 6 meses en instrumentarlo y pues va a haber controversias constitucionales en Estados Unidos y demás, y por lo tanto, pues eso es tiempo. Entonces, más bien el impacto en 2019.
¿Qué otra cosa? Bueno, pues la nueva administración, cualquiera que sea, pues también lo que plantee la nueva administración, pues también va a tener un efecto, pero ya sobre 2019. ¿Qué pensamos de resultados extremos en términos de elección? Bueno, pues número uno, las acciones del gobierno nuevo, cualquiera que sea, van a estar restringidas por dos cosas. Número uno, no pensamos que ningún partido vaya a tener el Congreso, el control del Congreso, va a estar dividido. Y la reacción de los mercados a las medidas adaptadas también les va a restringir, ¿no? O sea, si tomamos una medida extrema y drástica, lo vamos a ver en el tipo de cambio, lo vamos a ver en las tasas y eso pues un poco va a restringir. Un eventual presidente de AMLO, y es AMLO porque es el único que ha dicho que no pretende seguir con la implementación de las reformas estructurales, no por otra cosa. Lo que pensamos es que se van a dejar de implementar, pero no se van a cancelar, otra vez porque necesita 2/3 del Congreso y el 50% de los congresos locales. El sesgo más restrictivo del FED, que ya comenté, y el impacto limitado de la reforma fiscal. Pues tenemos estos 4 escenarios, nosotros nos vamos efectivamente por el optimista, cada vez la posibilidad de que Estados Unidos se levante de la mesa de negociación se ha reducido drásticamente y pues pensamos que en general vamos a mantener el statu quo en términos de paradigma económico que queremos para el país. Con esto pues estamos viendo un crecimiento de 2,5% este año, impulsado por el consumo privado, que se va a desacelerar, pero que va a seguir siendo un importante motor de la economía. El gasto de gobierno va a también tener un impacto sobre la actividad económica, sobre todo la primera mitad del año, y la inversión privada, si se da el escenario en el que estamos pensando, en la segunda mitad del año, pues prevemos que las expectativas de inversión y de consumo van a mejorar y esto se va a ver reflejado en los números de inversión privada. Y a esto pues hay que añadirle nada más que pensamos que la plataforma petrolera va a dejar de caer este año y eso va a permitir que los números de actividad industrial que se han visto hasta ahora un poquito débiles, pues se vean mucho mejor. Si vemos aquí la gráfica, pues vean, estamos la producción industrial menos 1,6 en noviembre, pero si la abrimos, pues vemos ahí una caída de 8,5% todavía en lo que es la actividad minera, que incluye la actividad petrolera. Esto es un poquito ver cómo se ha ido moderando la demanda interna y en términos de gasto tenemos pues los saldos en la TESOFE y los saldos de estados y municipios en la banca comercial en niveles históricamente altos, lo cual nos habla de la posibilidad que hay de que sí haya un impulso por parte del gasto del gobierno. Y bueno, nada más para terminar, un comentario sobre inflación. Estamos esperando 4,3% para finales de este año. Lo que vemos es pues todavía volatilidad en el tipo de cambio, lo vemos hasta en 21, muy cerquita de la elección. Los precios de los energéticos van a tener un impacto, pues ya lo vimos a principio de este año. Y con esto lo que nosotros pensamos es que somos uno de los analistas que piensa que en febrero van a subir 25 puntos base, pero además pensamos que también van a subir en abril y van a subir en junio, porque no se van a poder deslindar de lo que va a ser la Reserva Federal, que es cuando justo pensamos que ellos también van a subir. La segunda mitad del año, como estamos viendo nosotros el escenario, lo que sí le va a permitir a Banxico es que dado que la inflación ya va a estar convergiendo hacia el objetivo, inclusive podría recortar la tasa de interés 2 veces, o sea 50 puntos base, de tal forma que acabemos el año en alrededor de 7,50. Ese sí es un escenario positivo. Exacto. Muchísimas gracias. Yo creo que nos dan un dibujo más o menos general de cómo se esperan los mercados financieros desde el punto de vista de la autoridad monetaria y también desde el punto de vista privado. Y ahora pues ojalá que Andrea de León, nos hemos ido un poquito con el tiempo y casi la tenemos encima, nos platiques lo más rápido posible este tema que nos ocupa a todos, los impuestos en Estados Unidos, la reforma fiscal, y qué tanto las perspectivas y retos fiscales para el 2018 son importantes para la industria turística. A veces entre propuestas como generalizar el IVA o tener disparidad en tasas,
se nos llega a olvidar que la industria turística tiene que pagar también impuestos locales, como los impuestos relacionados con el hospedaje, por ejemplo, o estos que yo les decía son los impuestos ocultos, ¿no? Como el que tienes que pagar en el boleto en el TUAC 2 veces, o el que tienes que pagar en los gigaivas, porque a mí no me vengan a decir que el IEPS no es un IVA disfrazado. En fin, cuéntanos, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes, buenos días todavía. La reforma fiscal en México realmente fue discreta para lo que es 2018, sin embargo sí hay algunos aspectos. Perdón que te interrumpa porque sí, no claro. te presenté. No, Ella es Andrea de León, socia especialista de impuestos de PwC. les decía, fue discreta en México, básicamente dando continuidad a lo que fueron las reformas fiscales más importantes que tenemos desde 2014. Sin embargo, algunos de los aspectos que es importante considerar en la industria es estímulos fiscales, el diferimiento en el cumplimiento de las nuevas obligaciones en materia de subcontratación laboral, juicios resueltos en 2017 respecto de precisamente derivados de la reforma 2014 y bueno, muy importante, aunque no fue evidentemente reforma fiscal mexicana, o sea, sí hay efectos de la reforma fiscal en Estados Unidos que nos impactan no solo a las empresas que somos subsidiarias de alguna empresa americana, sino también a quienes tenemos alguna inversión en Estados Unidos o hacemos operaciones con empresas en el extranjero. Me quiero detener en dos estímulos fiscales que son específicamente aplicables a la industria, que es el tema de la posibilidad de acreditar el IEPS por adquisición de diésel, biodiesel y sus mezclas para uso automotriz, específicamente transporte turístico. Ahí hay la posibilidad de acreditar ese IEPS que enajenantes del mismo impuesto hubieran causado en México contra ISR a cargo. Ese IEPS ya forma parte de los gastos de las empresas que utilizan estos combustibles en su transportación turística. Entonces, es como tal, ¿no? Es un estímulo que evidentemente, porque ya forma parte de mis gastos, entonces simplemente puedo tomar una porción de esos gastos y llevármelo contra ISR a cargo. Lo mismo, bueno, en el mismo sentido, es por el uso, bueno, aquí se mencionan algunos requisitos a cumplir, ¿no? Pero el otro es respecto de gastos de peaje, también aplicable a empresas de sector turístico. Es posible utilizar, acreditar hasta 50% de esos gastos de peaje contra ISR a cargo. Entonces, esos gastos de todas maneras ya se incurren por las empresas, ya forman parte de mis gastos, entonces ahí tenemos la posibilidad de tener un acreditamiento. Y otros estímulos que, bueno, estos en realidad continúan, ya los traemos en la ley, la posibilidad de, a nivel anual, la PTU que pagamos a nuestros empleados la podemos disminuir de nuestro resultado fiscal. El beneficio realmente consiste en poder impactar esa disminución desde nuestros pagos provisionales. Y bueno, hay otros estímulos en la ley, por ejemplo, el utilizar, el contratar a personas con ciertas discapacidades, también tienen un beneficio de deducción, en este caso para las empresas. En materia de subcontratación, esto es muy relevante porque derivado de muchos esquemas o estructuras que implementan las empresas de outsourcing, la autoridad emitió en 2017 algunas obligaciones para los contratantes, es decir, si tú contratante no te allegas de diversa información del contratista, el castigo es para el contratante en el sentido de que no podría deducir esos gastos o acreditar el IVA correspondiente. En 2017 se incorporan en la ley todas estas nuevas obligaciones, que aquí para 2018 el único comentario es en el sentido de que se difiere, ¿no? Durante 2017 se difirió esa obligación, permitiendo para los contribuyentes el que se dé cumplimiento a esta obligación, que cabe decir es una carga administrativa muy importante para las empresas contratantes. Se permite el uso de un aplicativo informático que daría a conocer el SAT
para que a través de esa aplicación se pueda dar cumplimiento a esta obligación. Ese aplicativo informático ya fue publicado el pasado 15 de enero. Juicios resueltos de la reforma fiscal, bueno, entre otros, porque como fue una ley, lo que pasó técnicamente se deroga la ley vigente hasta 2013, se emite una nueva ley en 2014 y esto permite a las empresas ampararse contra cualquiera de las disposiciones que consideraban les afectaban. Quiero hacer un comentario únicamente respecto de dos temas muy importantes para la industria. Uno es, se resolvió la constitucionalidad respecto de la ley, para poder deducir solamente en un 53% los ingresos exentos para el trabajador. O sea, este fue un juicio en contra de los contribuyentes, ¿no? Entonces, este juicio ya fue resuelto en definitiva y por tanto se confirma que los pagos que nosotros hagamos a nuestros trabajadores y sean ingresos para ellos, los podemos deducir únicamente en 53%. Y el otro tema es el de contabilidad electrónica. Durante 2017 también se empezaron, desde 2016 ya se había declarado la constitucionalidad tanto del buzón tributario, contabilidad electrónica y la facultad de la autoridad fiscal de hacer revisiones electrónicas. En 2017 lo que hace la Corte ya simplemente es empezar a emitir las resoluciones específicas para cada uno de los contribuyentes. Hay algunos que todavía están en espera, es decir, eso ya simplemente es cuestión de tiempo, pero ya sabemos cuál es la resolución. Miscelánea fiscal, yo lo único que comentaría, se incrementa tasa de recargos y hay algunos otros beneficios tratándose de reestructuración de empresas, consultas al SAT, que ahora se pueden platicar, se puede solicitar una consulta al SAT aun cuando se trate de situaciones que no han pasado, siempre y cuando sean reales, concretas, etcétera, y se establecen algunas excepciones. Es importante simplemente que, dada la inflación que ocurrió al 31 de diciembre de 2017, el acumulado de inflación ya supera el 10% y por lo tanto diversas tarifas ya se vieron actualizadas ahora sí que relativa a determinación de impuestos. Aquellas empresas que estuvieran obligadas a presentar su informativa sobre situación fiscal únicamente por el hecho de tener operaciones con el extranjero, podrán no presentarla, siempre y cuando esas operaciones con el extranjero no excedan 100 millones de pesos. Antes el límite era 30, entonces muchas empresas podrán no calificar para presentar esta declaración informativa. Respecto de la reforma fiscal en Estados Unidos, esta es muy amplia, es un documento de 1000 páginas. Los aspectos que quiero comentar es cuáles son aquellos aspectos que nos impactan, les decía, como empresas mexicanas que tenemos inversiones, que somos subsidiarias o simplemente que tenemos operaciones con ellos. Un primer tema es, la ley fue promulgada el 22 de diciembre de 2017. Eso implica para las empresas que determinen efectos diferidos con base en US GAAP, pues tener que determinar precisamente cuáles son esos efectos diferidos en los estados financieros de 2017, ¿no? Precisamente por reglas, ¿no? Por reglas de determinación de esos efectos, ¿no? Tema muy importante, de esto se ha hablado mucho, es Estados Unidos reduce su tasa corporativa del 35 al 21%. Antes de la reforma fiscal, Estados Unidos tenía una de las tasas más altas entre países miembros de la OCDE. Aquí hablo de una tasa combinada porque en Estados Unidos hay una tasa corporativa federal y otra tasa estatal dependiendo del estado donde cada empresa tenga sus operaciones. La tasa combinada antes de la reforma fiscal era hasta 38.9% y ahorita estamos en un promedio de 25.75%. O sea, mucho más cerca de México, ¿no? Que tenemos 30% máximo. Mucho más cerca de México. Pero aquí hay algo relevante. Si consideramos que la tasa federal solita es 21%, esto como empresas mexicanas nos ubica en un supuesto de régimen o nos puede ubicar en un supuesto, a Estados Unidos, de régimen fiscal preferente.
La ley mexicana dice, cuando tú tengas operaciones con un régimen fiscal preferente, hay ciertas limitantes. ¿Cuándo se considera que hay un régimen fiscal preferente? Cuando el impuesto que se pague en el extranjero sea menor al 75% del impuesto que se pague en México. Esto es 22.5%. O sea, siempre que nosotros hagamos algún pago a una entidad en el extranjero, cualquiera, donde su tasa de impuesto sea 22.5, ese pago para nosotros califica como refipre y de entrada sería no deducible, salvo que las operaciones se efectúen a valor de mercado. Entonces, ¿esto por qué es relevante? O sea, la regla de refipre ya existe en México desde hace muchos años. ¿Por qué es relevante? Por el nivel de operaciones que las empresas en México tenemos con Estados Unidos. O sea, esa evaluación la tenemos que hacer siempre, pero ahorita se torna relevante porque tal vez haya estados en donde la tasa combinada federal del 21 más la estatal no exceda el 22.5%. No implica que de entrada sea un gasto no deducible, pero sí implicaría tener un estudio de precios de transferencia por todas las operaciones celebradas con Estados Unidos que caigan abajo de la tasa del 22.5%. Lo mismo aplica para retenciones. Dice, cuando tú hagas retenciones a refipre con ciertas excepciones, la tasa de entrada es 40%. Pero aquí no te funciona el acuerdo para evitar la doble tributación. Es correcto. Es Digo, correcto. La verdad es que no puedes tener un régimen fiscal preferente mientras tengas un tax withholding, porque ahí te hace la compensación, ¿no? Sí, de hecho, precisamente los aspectos que tenemos que considerar o que es muy importante, que se tornan más relevantes evaluar ante esta reforma es, uno, la posibilidad de considerar la tasa combinada, es decir, no solamente el 21%, porque si solamente consideramos ese 21%, todos los pagos a Estados Unidos serían refipre. Es el considerar el 21 más la tasa del estado a que corresponda, lo que comentábamos al principio, nos lleva es un promedio del 25.75, con eso ya no me ubico en refipre, ¿no? La otra es efectivamente el verificar que nos es aplicable el convenio México-Estados Unidos, principalmente la cláusula relativa a limitación de beneficios. O sea, no solamente el tener la operación con Estados Unidos nos ubica en el supuesto de tratado, hay que cuidar que cumplamos todos esos requisitos. Y otro aspecto también a considerar es cuando nosotros somos la empresa tenedora de acciones de una subsidiaria americana, y esa empresa paga en Estados Unidos impuestos al 21% o a la tasa combinada que corresponda, habrá que considerar limitantes en el acreditamiento que podemos tener en México cuando nos traigamos ese dinero vía dividendos, por ejemplo. Entonces, esos son aspectos. Otro… Ya casi vamos a terminar, tienes un minutito, porque ya está nuestro siguiente panel encima. No te preocupes. Este impuesto, y yo creo que va a dar respuesta un poquito al tema de repatriación obligatoria o no. Este impuesto que se conoce como toll charge se tiene que determinar cuáles son todas las utilidades generadas en el extranjero, voy a hablar de México, cuáles son todas las utilidades generadas en México que no han pagado impuesto en Estados Unidos desde 1981. Se hace el cálculo y eso va a ser sujeto de forma inmediata de impuesto en Estados Unidos. ¿Qué implica? Que por todas esas utilidades generadas se hayan distribuido o no a Estados Unidos, van a ser sujetas de impuesto. Aún si esas utilidades las reinvertiste, que es un tema importante en materia de inversión extranjera. Es correcto. Por eso es que muchos dicen, bueno, si de todas maneras voy a pagar ese impuesto sobre utilidades que yo no me he llevado a Estados Unidos, eso explica a lo mejor porque unas empresas han considerado llevarse esas utilidades a Estados Unidos. Aquí, ¿qué hay que hacer? Aquí lo que es importante es, bueno, ahorita la determinación de ese impuesto para las empresas americanas, que las tasas son 15.5% respecto de utilidades que correspondan a efectivo y 8% respecto de utilidades que puedan corresponder a activos no en efectivo, ¿no? O sea, activos no líquidos. Hay un periodo de pago de 8 años de este impuesto.
no implica que se deban repatriar las utilidades, es decir, no hay una obligación de repatriar, pero el efecto del impuesto para las empresas es a lo mejor pues repatria, de cualquier manera ya habrás pagado el impuesto respecto de todas estas utilidades. Pues por lo pronto es algo que nosotros tenemos que estar a revisión Correcto. ¿no? El impacto de la reforma fiscal estadounidense es algo que va a tener repercusión en el tiempo, efectivamente, y que ha tenido un efecto sobre el tipo de cambio, ¿no? Bueno, yo creo que ahorita todavía no es muy fácil identificar en qué grado. De hecho, yo creo que ahorita lo que ha impactado al tipo de cambio han sido otros eventos. Ha sido pues el tema del Tratado de Libre Comercio, algunos temas políticos que han influido y que se vio muy claramente el momento en el que influyeron. Esta reforma fiscal yo creo que, y lo voy a decir muy brevemente nada más, pero sí creo que es importante contextualizarla dentro de un tema de más competitividad a nivel general. Es decir, es un elemento que le da competitividad a la inversión en México, pero no es ni el único, ni el determinante, ni posiblemente el fundamental. Hay otros elementos que operan para hacer que México sea o no atractivo para la inversión extranjera. Entonces sí puede tener ciertos efectos que muchos de ellos incluso van a ser contables, pero no reales, es decir, se van a cambiar los precios para pasar utilidades de un lado a otro. Sí implica un reto para la autoridad fiscal, pero finalmente también México tiene muchos elementos a través de los cuales puede contrarrestar cualquier pérdida de competitividad, entre comillas, que podría darse por esto. Entonces hay que verlo desde un punto de vista. Hay que buscar estímulos fiscales. Y en el tema específico de las empresas del sector turismo, las empresas vienen a México por la riqueza turística que tenemos, o sea, es decir, la riqueza gastronómica, la riqueza de lugares, o sea, toda esa oferta que tiene México hace que las empresas vengan a México. Tienen que evaluar efectivamente cuáles son los efectos de esta reforma, pero eso no implica que la empresa se va a ir de México porque aquí está su operación. Es decir, el dónde estén las empresas, dónde inviertan sus capitales, atiende más a un tema de mercado, de operación y demás. Y la reforma fiscal mexicana o americana es un tema más bien a evaluar. Lo tenemos que conocer para evaluar exactamente dónde se generan los efectos, a lo mejor evaluar algunos esquemas de inversión, de endeudamiento, porque traemos también limitantes de deducción en Estados Unidos para intereses, pero es para evaluar esos efectos. Para efectos de dónde invertir, creo que en la industria turística México tiene mucho que ofrecer. Bueno, hay muchas cosas todavía que discutir en materia de impuestos, como el cómo gravar a la oferta extrahotelera, ¿no? A través de las plataformas de contacto, que para mí creo que es uno de los elementos que puede ser muy atractivo para obtener flujos, pero que deteriora muy fuertemente la acumulación de valor agregado en el sector turístico. Entonces, sí es uno de los temas que creo que debería quedarse para discusión. Lamentablemente el tiempo se nos vino encima, ya no vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas, pero ha sido muy completa la visión de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias al doctor Daniel Chiquiar Citaurel, que él es el director general de Investigaciones Económicas de Banco de México, a la maestra Delia Paredes, que es directora ejecutiva de Análisis Económico del Grupo Financiero Banorte, y Andrea de León. Ella es socia especialista en impuestos de PwC. Y bueno, soy Alicia Salgado. Muchísimas gracias a la Universidad de Anáhuac Capaco por esta invitación a moderar este panel. Ya saben que nos encuentran en su casa, que es Stereo 100 y 1000 AM. Estoy en la tercera emisión de Enfoque Noticias. El turismo es prioridad para nosotros. Gracias. Gracias.